Cuando habla, lo hace con sabiduría. Cuando instruye, lo hace con amor. Proverbios 31:26. Mujer valiente es aquella que en medio de pruebas y las circunstancias que enfrentan la vida no se deja intimidar. Sé bienvenido una vez más a tu programa Mujeres Fuertes en Tiempos Difíciles. Mujeres Fuertes en Tiempos Difíciles. Y no vuelve a dar un paso. Un programa a cargo de la pastora Iracema Guzmán y todo su equipo de colaboradores. Quédate con nosotros durante los siguientes 60 minutos. No te desconectes de la sintonía de Shekina 95.1 FM. Recuerda, puedes vernos a través de nuestro sitio web www.shekinaradiofm.com, también a través de tu dispositivo Roku como Shekina TV. Aquí iniciamos Mujeres Fuertes en Tiempos Difíciles. Eres guerrera como Débora, eres humilde como Ruth Moabita, eres valiente como Reina Esther y escogida como fue María. Como Dorcas eres servidora, Dios te dio gracia y sabiduría, y lo especial es que de tu simiente nació el Señor, el Cristo, el Mesías. Dios les bendiga en esta hermosa mañana. ¿Cómo están? ¿Cómo amanecieron en este hermoso día? Miércoles finalizando, ¿verdad? Este mes, dándole gracias a Dios por el privilegio de estar nuevamente en este hermoso lugar. Agradecidos con Dios, ¿verdad? Porque nos permite abrir nuestros ojos a un nuevo día, a poder respirar, ¿verdad? Que ahorita el día está bien bonito, está haciendo airecito, está fresquecito, está rico el día. Entonces, muy, muy agradecidos por esta hermosa oportunidad, por esta bendición también de poder ser parte, de estar aquí en la radio nuevamente. Estoy más que agradecida con Dios por todo lo que ha hecho en mi vida, por todo lo que me ha permitido experimentar, y también le doy gracias a Dios por ustedes, por cada uno de los radioescuchas, por los que nos ven por la tele y por cada una, ¿verdad?, de las plataformas en las que está presente Shekina 95.1. Estamos bien agradecidos, también agradecidos, ¿verdad?, por nuestros directores, ¿verdad?, Isaac y nuestra directora, y que Dios los bendiga grandemente, ¿verdad?, porque han sido un varón y una mujer esforzadas y valientes, ¿va?, al sacar cada uno de los que son parte del grupo de Radio Shekina, ¿va?, que están aquí siendo esforzados y valientes cada día para sacar y seguir adelante, ¿va?, con esta función para llevar la palabra y las buenas nuevas de nuestro Señor Jesucristo a otros lugares, ahí donde te encuentras, en cualquier lugar donde tú estés, en cualquier ciudad, pueda llevarse el propósito que está dentro, ¿verdad?, que es esparcir la palabra del Señor. Y pues me encuentro muy feliz, muy contenta también, ¿verdad?, agradecida también con la pastora Iracema, que nos permite y nos da esta oportunidad, ¿verdad?, de ser partícipes y ser partes del grupo Mujeres Fuertes en Tiempos Difíciles, y estar aquí trabajando para la obra del Señor, trayendo un mensaje, una palabra, hasta un consejo de parte de Dios, ¿verdad?, que viene a nuestra vida. Y ¿saben algo? Estoy bien contenta, se los quiero platicar. Hoy cumpleaños mi hijo, el menor, cumple 15 años, está en sus 15 primaveras. Le doy gracias a Dios, ¿verdad?, porque Dios le permitió llegar a sus 15 años, Dios le ha permitido, y deseo, ¿verdad?, que Dios lo bendiga más y que le permita muchos años más. Le mando un abrazo, un fuerte beso. Yo sé que lo va a ver en su momento, ahorita él está en la escuela, pero le agradezco a Dios. Un abrazo a mi hijo Jacob y un besote ahí donde él se encuentre. Y también, ¿por qué no?, a todos los que están cumpliendo, los que cumplieron y están cumpliendo y están por cumplir años en este mes. Es que me contrapeo. En este mes, Dios los bendiga, Dios los guarde, y que sigan cumpliendo muchos años más, y que se lo pasen bien bonito, acompañados de sus seres queridos y de sus familiares. Y pues sin más y menos comenzamos, ¿verdad?
Para muchos que no me conocen, pues la primera vez que me escuchan, mi nombre es Carla Hernández, yo me congrego en Centro Cristiano Ríos de Vida, mis pastores son Luis Rodríguez y Guadalupe Chávez, y reciban un fuerte saludo y un fuerte abrazo de parte de ellos, y también dándole gracias a nuestro patrocinador, quien nos está apoyando, ¿verdad?, para estar aquí también presente, porque todo está bajo el control de Dios, y todo Dios siempre está presente en todo. Y pues saludos, abrazos, y traigo un tema muy bonito, el tema es sucederá. Me concentré en la mujer del flujo, ¿verdad? ¿Cuántos han escuchado la historia de la mujer del flujo? Y es algo que el Señor me traía muy presente a mi corazón. Y todo empezó, ¿saben por qué empezó? Porque me tocó salir en un drama. En la iglesia, y me tocó ser la mujer del flujo. Y de ahí el Señor empezó a hablar a mi vida desde... Ya había hecho un drama anteriormente, hace como 2 años, 3 más aproximadamente, donde me había tocado ser la mujer del flujo, y fue algo bien tremendo. Pero este año Dios habló a mi vida tremendamente, porque yo estaba pasando por cosas, hermano. No crean que porque Dios me tiene aquí y me esfuerzo al predicar la palabra y todo, y soy valiente a predicar la palabra, no quiere decir que yo no pase por cosas. Yo creo que cada uno de los que hemos estado presentes en este lugar, hemos pasado por situaciones, por adversidades, por luchas, aún hasta por un desierto. Entonces, y todo es por medio del propósito de Dios en nuestra vida, porque cuidado, hermanos, ojo, si tú estás caminando y no te está pasando cosas, no estás viviendo cosas, no estás experimentando cosas en Dios, hay que tener cuidado. Hay que tener mucho cuidado si estás llevando tu vida muy light. Pero yo leía y me hablaba el Señor a través de esta mujer, de esta tremenda mujer que no fue fácil lo que ella pasó, porque fueron 12 años. 12 años lo que ella vivió con dolor, escondida, rechazada, ¿verdad? Metiéndonos a profundo, porque pues la palabra de Dios se tiene uno que meter a profundidad, pero yo ahorita traigo el tema cortito porque mi tiempo no es mucho. Yo de aquí, saliendo de aquí, pues voy y recojo a mi niña, la más chica, de la escuela, y pues está largo del camino de aquí hacia la escuela, pero es un tema tan bonito que yo cuando yo me ponía a pensar y me ponía a analizar lo que ella había pasado, lo que ella, además de su enfermedad, ¿verdad?, que fue una enfermedad muy, muy triste, muy dolorosa, muy agobiante, porque ella sufría de flujo sanguíneo, o sea, constante, ¿no? Si uno a veces, como mujeres, muchas me van a entender, que a veces tener los 7 días te frustra, te frustra. Ahora 12 días y constantemente, 12 años, perdón, constantemente sin parar, la frustración que ella sentía como mujer. Y vamos a leer aquí en el libro de, primeramente vamos a darle gracias a Dios, ¿verdad? Y vamos a leer para comenzar, vamos a leer en Mateo, yo le había puesto 18, pero nos vamos a leer desde el 19, ahí en la presentación. Viene diciendo desde el 19, la palabra del Señor nos enseña, dice, y se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos. Y he aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años se le acercó detrás y tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí, si tocare solamente su manto, seré salva. Pero Jesús, volviéndose y mirando, dijo, ten ánimo, hija. Dice, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Entonces, ¿qué nos enseña? Que ella tenía una mentalidad de que ella ya quería, o sea, de que ella necesitaba
ser salva. Ella entendía que necesitaba ser salva, ser sana, ¿sí? Y me gusta porque ¿qué le dice Jesús? Ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. ¿Qué le dijo? Por tu esfuerzo has sido salva, has sido sana. Pero me pongo a pensar y me ponía a analizar y yo decía, pero hay un detrás, ¿verdad? Hay un detrás de antes ella poder tocar el manto, ¿verdad? Me pongo a analizar y conforme a lo que estudié, lo que he escuchado de la historia de esta mujer, fue una mujer que fue despreciada, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la tenían por algo inmundo, o sea, algo que no estaba bien, como cuando despreciaban al leproso, en ese tiempo era, y todavía, en este tiempo no podemos decir, uy, porque ahorita ya estamos peor. Y se lo digo porque yo he estado en momentos que que si el Señor ha tenido misericordia de mí, que el Señor me ama y me ha tenido mucha paciencia. Por eso sigo aquí, de pie, y sigo viva. Sigo viva por la misericordia y por la gracia del Señor, porque me ponía a analizar a mí misma también a través de esta palabra, porque dice que la palabra penetra hasta los tuétanos. Entonces cuando empezaba a leer, empezaba a analizar también mi vida. Ponía a verme mi vida y yo decía, wow, qué tremendo lo que te conlleva este pequeño pasaje bíblico, y trae una profundidad que hasta ti mismo te sales a resaltar de cosas que tú has vivido, que cosas que has pasado, cosas que has hecho que no son incorrectas delante de Dios. Y cuando ves a los demás que Dios está obrando en su vida y tú estás esperando un milagro y no pasa, híjole, vienen cosas así como que, vienen cosas en tu mente que te pones a pensar, ¿y yo dónde quedo? Y híjole, se me hacía mi garganta, se me hacía un nudo, y todavía lo siento, donde me ponía a analizar la vida de ella, de todo lo que ella pasó, de todo lo que ella sufrió, antes de tocar el manto, ¿sí? Antes de tocar el manto. Vamos a leerlo ahora vamos a leer Marcos, versículo 24, y del 24 al 34. Permítanme tantito. Dice, fue pues con él y le seguían una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. O sea, que dice aquí en el 26, que ella había sufrido, que había gastado, había perdido tiempo y iba médico con médico, y en vez de ella mejorar, dice que empeoraba su situación, ¿va? Entonces su desesperación, ¿cómo se dice? Su mente se sentía más, yo creo que llegó hasta sentirse muy estresada, ¿no? Como cuando a veces nosotros estamos pasando por algo y pedimos ayuda y buscamos ayuda, y en vez de que esa ayuda nos ayude, creo que sentimos que se empeoran más las cosas y nos desesperamos, nos sentimos así como oprimidos, como que no podemos continuar, como que llega un pequeño estanque en nuestra vida. Vamos al 27, dice, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Fíjese, ella oyó. ¿Cuántos se acuerdan, basándonos un poquito en nuestro pasado, cuántos se acuerdan de aquel momento en que vivíamos en un mundo de opresión, en un mundo de que nos sentíamos desesperados, que ya no encontrábamos la salida, que por más que queríamos encontrar una solución para nuestra vida, por el testimonio que yo les había dado anteriormente,
no la hallaban, no, sino al contrario, yo sentía por parte mía que yo sentía que me hundía más. Entonces recuerden que yo les platiqué, que les decía que en oración yo le decía al Señor, sácame de este lodo porque siento, extiende tu mano de misericordia y sácame de este lodo porque siento que me hundo más. ¿Cuántos? No nomás exactamente tiene que ser basado en enfermedad. He pasado muchas cosas en nuestra vida. Yo sé que una enfermedad es algo bien tremendo porque también yo lo experimenté con mi papá. Cuando mi papá, él estuvo enfermo de insuficiencia renal y fueron casi como más o menos un aproximado de, ¿qué les podría decir? De unos 3 a 4 años, más o menos, porque no me acuerdo muy bien. Yo tendría más o menos como 16, 17 años, o como 15, 16 cuando empezó él a tener ese problema que se le diagnosticó y empezó a recibir tratamiento. Fue algo bien tremendo. O sea, vivir con una persona que está enferma, que tiene una enfermedad, que por más que le buscas solución, no la encuentras. Y déjenme decirle que personas que han sobrevivido, que han experimentado esa enfermedad y que están con vida, denle la gloria a Dios, y denlo de testimonio. Si hay dentro del cristianismo gente que ha sobrevivido y Dios los ha sacado de esa enfermedad, es una enfermedad bien terrible. La insuficiencia renal, tus riñones no sirven, o sea, se hacen chiquititos, se secan. A mi papá le dijeron que eran como pasas, que él ya no tenía solución, que él solamente con diálisis o hemodiálisis, y le contaban el tiempo, que él ya no iba a poder vivir. Entonces, fue algo bien tremendo porque se estuvo haciendo, le hicieron la hemodiálisis, no la resistió, o sea, era muy fuerte para él. Entonces le empezaron a hacer la diálisis. Y también fue un proceso bien duro porque cayó infección, entonces es un gasto también extra, porque en ese tiempo pues el que proveía era mi papá y ya no se podía tener esa economía. Entonces cuando él se le infecta, pues me acuerdo que en aquel tiempo una inyección le costaba 1,000 pesos. Fíjese, tengo 35. Échenle cuentas, yo tenía como 16. Échenle cuentas, o sea, 1,000 pesos. Ahorita no sé en cuánto esté. Y eran 5 inyecciones. Entonces, era una inyección creo por semana, más o menos. No me acuerdo muy bien si era por semana o por día. Pero era tan fuerte su infección que él se quejaba del dolor de estómago porque se le infectó el catéter. Entonces, es algo agobiante, hermanos. Es algo que dices, ¿dónde está, Señor? O sea, no nos des la espalda. Pero aún mi mamá es una mujer bien fuerte, bien guerrera, que ha sido un gran ejemplo en mi vida. Ella luchó, ella oraba, ayunaba y ella salía. Y yo me quedaba maravillada porque Dios respondía. Dios ponía los medios para que mi papá tuviera sus inyecciones. O sea, pero también se hacía un gasto, era un gasto pesado porque era mi mamá. O sea, mi mamá éramos yo y ella, porque mi hermano vivía en El Paso y pues él tenía su familia y cuando él podía venir nos ayudaba. Entonces también mis otros hermanos por parte de mi papá, ellos también como podían nos ayudaban, pero realmente era entre Dios y nosotros, ¿sí? Entonces, al ver esto de esta mujer, en cierta parte yo me identificaba, porque no lo viví yo esa enfermedad, pero me identifiqué en el momento en que era agobiante, llega a ser frustrante, llega a ser estresante también ver a mi mamá. Y yo tenía que ir a la escuela, yo estaba en la prepa y tenía que echarle ganas y siempre de estar enfocada en el estudio y al mismo tiempo hacer un lado de la de mi papá para que no me desenfocara. Pero ya cuando estaba en mi casa era algo bien tremendo, o sea, tenía que ayudar a mi mamá, ver a mi mamá, o sea, todo lo que estaba pasando. Entonces vamos a leer en el 28, dice, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana
de aquel azote. O sea, azote, lo que le digo, es algo bien, bien tremendo, es bien... Híjole, yo le doy gracias a Dios porque en ese momento Él tomó todo el control, ¿verdad? Hubo hermanos que venían a orar por mi papá, todo también entró, ¿verdad?, en la lista de espera de su riñón. Y yo escuchaba de testimonios que también te impactan y al mismo tiempo te meten la duda o te traen temor, donde dicen, no, es que cierta persona que estaba en la lista, que conocimos porque pues tenían reuniones, habían convivios, había todo, entonces había reuniones entre los mismos que habían en espera con su familia, y que te llegaran y te dijeran, pues es que ya no vino a la reunión porque ya no vino, no, pues es que ya le hablaron y todo, y ya recibió su riñón y ahorita está en recuperación, está en el proceso de recuperación para ver si su cuerpo acepta el riñón. Entonces era un proceso también, y a veces eso era una buena señal, ¿verdad? Una buena noticia. Pero había otras donde te decían, no, pues es que no resistió la operación, o su cuerpo no aceptó el riñón y se descompuso el riñón dentro de su cuerpo, entonces pues ocasionó cosas que pues tristemente fallecen. Entonces te quedas así, te das cuenta que no eres el único que lo está viviendo, que hay otra gente que está viviendo lo que tú estás pasando, y te trae, híjole, te quedas, Señor, ten misericordia. Yo me acuerdo que mi mamá, Dios lo usaba bien tremendamente en esas áreas, en las reuniones, porque muchos aceptaron a Cristo en su corazón, muchos reconocieron a Cristo en su corazón, escucharon de Cristo, y era lo que dice aquí, ella escuchó de Jesús, ¿verdad? Ella escuchó de Jesús, y no creo que nomás haya escuchado, yo deduzco que también en su momento ha de haber visto, ¿verdad? Ha de haber visto, y eso fue lo que dijo, y aquí soy. Vamos más adelante. Dice, luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestiduras? Sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo que ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Fíjense, qué tremendo. Una mujer que había sido despreciada, que la gente no la tomaba en cuenta, que la gente la ignoraba, fue una mujer que escuchó de un hombre llamado Jesús que hacía milagros. Pero ella no quiso hacer revuelo entre la multitud. Ella dijo, si tan solo tocar el borde de su manto, yo seré salva, seré sana. Porque a través de la sanación trae liberación, y a través de la liberación hay salvación. Entonces yo me quedaba, wow, qué tremendo. Hubo un momento en que nosotros también tuvimos que tocar el borde del manto de Jesús, ¿verdad? Porque mi papá estaba de mal en peor. Mi papá se puso muy mal después de que se le infectó. Fue sano, ¿verdad? A través de, primeramente, gracias a Dios, porque él puso los medios para que él tuviera su tratamiento, pero él ya no quedó bien. Entonces él se empezó a ver más mal, más grave, y luego le daban muchos dolores de cabeza, porque si ustedes no saben, a muchos que sufren de esa enfermedad se le bajan mucho sus defensas, o sea, literal casi las pierden. Entonces les puede dar diabetes, le puede dar muchas cosas, les vienen muchas cosas porque cada caso es diferente. Pero de mi papá le entró el diabetes, o sea, mi papá sí le dio diabetes. Yo a otros he escuchado que a otros les dan, dependiendo de su organismo, les vienen otras enfermedades. Entonces mi papá subió, o sea, porque ya que hay varios niveles de diabetes, mi papá se fue al tope,
Entonces se empezó a secar, se empezó a ver muy malito. Entonces todavía seguíamos en la espera del riñón, pero realmente nosotros nos dimos cuenta que era lo mejor, porque también hay que reconocer, hermanos, en esta vida no todos estamos seguros, en esta vida nomás estamos de paso. Y en lo que nos queda de paso tenemos que reconocer al Dios vivo en todo momento y en todo tiempo y declarar su palabra, ¿verdad? Por así como dice aquí, ella escuchó de Jesús. Como les decía, también mi mamá les predicaba a Jesús y muchos de ellos aceptaron a Jesús, a Cristo en su corazón. Pero ya no supimos después de ellos porque, como les platico, tuvimos que reconocer y dejar todo en manos de Dios y que Dios tomara el control. Pero también vimos en su momento que ya era necesario entregarle a Dios a mi papá. Entonces lo que hicimos fue, mi mamá me dijo, vamos a ayunar, vamos a orar y que Dios sea haciendo lo que tenga que hacer, porque Él va a hacer lo correcto. Tuvimos una mañana que orar por mi papá, se lo entregamos, mi mamá. Yo estuve un rato con mi papá, me despedí, platiqué con él y me salí, los dejé a solos porque era su momento. Entonces mi mamá oró por él, mi mamá se lo entregó a Dios. Fue una experiencia tan bonita que ella platica, pero ese es testimonio de ella y los voy a dejar con la duda. Donde ella me platicaba lo que había sucedido y yo me quedaba wow. Y dice que cuando ella oró y se lo entregó a Dios, pues ella salió al baño. Y porque ya tenía rato ahí platicando con mi papá, se pidieron perdón, se dijeron te amo, le dio gracias por lo que él había dado, por su esfuerzo, porque mi papá ya no podía hablar mucho, y todo, ahí estuvieron ellos. Entonces mi mamá sale al baño y cuando sale al baño ella escucha una voz que le dice el nombre de mi papá y le dice, ya partió, y se queda así como que, y le vuelve a decir el nombre de mi papá y le dice, él ya partió. Entonces yo estaba en la cocina haciéndome un desayuno y veo a mi mamá que sale corriendo y se mete al cuarto. Y dije, no, pues quién sabe. Y yo seguía en lo mío y cuando sale mi mamá me dice, hija, ven. Me dice, Carla, ven. Le digo, ¿qué pasó, mamá? ¿Qué pasó? Yo me sorprendí toda y voy corriendo. Me dice, a ver, toca a tu papá. Y luego le digo, pues está, pero fíjense, ojo, mi papá estaba calientito, mi papá no estaba frío, estaba chapeteado, parecía que estaba dormido. Parecía que estaba literal, que se acababa de quedar dormido. Entonces me dice, pero, a ver, escúchale el corazón. Yo ya no le escuchaba nada, levanté su mano, se cayó su mano. Entonces ya no se reaccionaba. Yo le decía, mi papá ya partió, mi papá ya está con Dios. Entonces, son experiencias donde yo siento que Dios liberó a mi papá de su enfermedad. Dios le dio la sanidad. Porque Él, donde Él está, ya no hay más dolor, ya no hay más tristeza. Él ya se está gozando con Él. ¿Verdad? Nosotros nos quedamos aquí y seguimos, ¿verdad?, la marcha. Entonces, así como Él sanó y le dio la salvación a esta mujer, nos la dio a nosotros cuando lo reconocimos, porque nosotros también tuvimos azotes cuando anduvimos en el mundo, cuando anduvimos haciendo cosas que no debíamos, que eran cosas que según nosotros, todos nice, todos fine, pero realmente ante la sociedad muchas veces nos tacharon por gente que ni al caso, porque se los puedo decir por mí, ¿verdad? No sé si alguien más pueda estar, de los que nos están escuchando o viendo, pueden decir, no, yo también pasé por lo mismo. O sea, yo me sentía bien nice y bien cool, pero a la hora de la hora me daba cuenta que hice el ridículo y allá por allá andaban hablando de mí, ¿verdad? Creyendo que yo había hecho amigos y nada, que allá andaban hablando de mí. Pero cuando tú vienes a Cristo y tocas el manto, en su momento ya vio la espalda de Jesús, ¿verdad? Porque dice que estaba detrás, o sea, que vio su espalda. Hay momentos en el cristianismo, cuando ya estamos dentro del red y dentro del evangelio de Dios, hay momentos en que estamos pasando, porque se los voy a decir ahora, yo estaba pasando por algo bien tremendo. Yo tuve unas luchas bien tremendas con mi persona, con mis sentimientos, mis emociones. Yo estaba pasando por algo que yo sentía que no tenía fin. Yo le decía, Señor, ayúdame, porque esto que estoy sintiendo
no está bien. Y ahora lo entiendo porque lo pasé, porque tenía que experimentar algo para poder hablar de este tema. Entonces fue algo bien tremendo que yo decía, era una opresión, era algo que en cuanto me levantaba yo ya estaba pasando. Venían cosas a mi mente, venían cosas a mis emociones, cualquier cosa que yo supiera, así, aunque fuera una cosa insignificante, yo ya estaba, parecía como leona de esas que la sacas de la jaula y ando viendo a ver quién muerde. Así literal, mi hermana, así se los digo para la gloria y la honra de Dios. Porque no necesariamente tienes que estar pasando por una enfermedad. Y yo sé que Dios sigue haciendo milagros porque Él sigue siendo el mismo Dios de aquel tiempo. Sigue siendo el mismo Dios de hoy y seguirá haciéndolo por la eternidad. Porque Él no deja de ser Dios. Entonces, yo me sentía frustrada, me sentía estresada. Llegué a sentir miedo. Porque venían pensamientos bien fuertes a mi mente, venían emociones bien tremendas que yo decía, Señor, ayúdame porque lo que estoy sintiendo no es correcto, no está bien lo que yo estoy sintiendo. Y tuve que tocar el manto porque sentí la espalda del Señor. En ese momento yo dije, Señor, ¿por qué no me contestas? ¿Por qué no me ves? Porque había gente a mi alrededor y la gente te va a juzgar conforme lo que vea. Y aún dentro del cristianismo, yo sí les voy a decir, hermanos, y tengan bien presente que en el caminar de Dios eres tú y Dios. Y que Dios te va a poner las personas indicadas en tu camino, lo va a hacer, hermanos, lo va a hacer. Porque la vida de un cristiano no es fácil, no es fácil. Y no porque ustedes los vean predicando, no porque ustedes... Yo sé que hay cristianos que hay que ponerles así como una marquita de esta rayita para allá y de esta rayita para acá, y que Dios los bendiga, y hay que orar por ellos, ¿verdad? Hay que orar por ellos. ¿Por qué? Porque Dios nos llamó a misericordia. Y fue lo primero que nos enseñó, misericordia y humildad. Fue lo primero que nos enseñó, y sobre todo nos remarca el amor. Porque si no tenemos amor no hay nada, ¿sí? Y Él me hablaba del amor. Porque yo en mi mente estaban pasando tantas cosas que yo quería tomar decisiones que eran incorrectas sin primero darle, que viene siendo la parte a Dios. Porque yo en mi humanidad puedo hacer muchas cosas, pero si yo no le daba su parte a Dios, yo ahorita hubiera tomado unas decisiones que, a lo mejor ya hasta me estuviera arrepintiendo. Pero tuve que humillarme, hermanas, tuve que tocar el manto del Señor nuevamente en oración, en humillarme y decirle, Dios, esto es lo que soy, no tengo nada que darte porque todo lo que tengo tú me lo has dado. Pero aquí estoy nuevamente reconociéndote que te fallo, reconociéndote que a lo mejor te he decepcionado, reconociendo que no soy perfecta, reconociendo que a veces mis emociones y mis sentimientos son mi azote. Me azotan. Toma el control de mi vida. Toma el control, porque tengo que ser ejemplo para los demás. Tengo que ser testimonio para otros, les guste o no les guste, tengo que ser testimonio, ¿verdad? Entonces, y me doy cuenta que no soy la única, de haber muchos hermanos, porque esta palabra no nomás era para mí. Porque en estos momentos hay hermanos, mis hermanas hermosas, preciosas, varones esforzados y valientes. Si tú estás pasando por algo en lo que sientes que Dios te está dando la espalda, es tiempo de que te humilles y toques el manto. Porque si tú no te humillas y no reconoces que la voluntad perfecta de Dios es verdadera, no va a pasar nada. Vas a seguir atormentado. Vas a seguir oprimido. Vas a seguir siendo azotado. Sea por lo que sea.
Y ojo, si tú estás pidiendo un milagro de Dios, también tienes que ser consciente de que si está dentro de la voluntad de Dios, va a ser. Va a ser, porque acuérdense que Dios nos ama tanto y Él es tan especial y tan delicado con nosotros que no va a ser, no nos va a dar algo que nos pueda hacer que nos perdamos. Es como cuando nos enseña la palabra, que nosotros como padres, si nuestros hijos nos piden un pescado, no les vamos a dar una piedra, ¿verdad? Porque dice que el papá que ama a su hijo lo corrige. Entonces, si tú como un buen padre, tú amas a tu hijo y tú te está pidiendo algo que tú ves que no es correcto, que aunque él sienta que va a ser la maravilla del mundo, si tú te das cuenta que pues no es correcto lo que él está pidiendo, que tú en vez de ver que le haga un bien, le hace un mal, pues no se lo vas a dar. Y no quiere decir que Dios sea un Dios que sea malo, no, porque sucederá conforme a la voluntad de Dios. Sucederá conforme a la voluntad de Dios. Y podemos ver aquí en el libro de Mateo varias historias, ¿verdad? Donde antes de que pasara lo de la mujer de flujo, él iba a ver a una hija, la hija de... ¿Cómo se llama este varón? De Jairo. Jairo había venido a presentarse delante de Jesús y le había platicado de su hija, ¿verdad? Y él iba caminando hacia ver la hija de Jairo, pero cuando yo deduzco que la mujer del flujo lo vio, supo que iba a pasar por ahí. Ella fue una mujer esforzada. Mire, vamos a ver aquí, dice Adela, bendiciones hermana, buen día, Dios te bendiga Adela, donde quiera que te encuentres. Karina López, hola hermana, Dios te bendiga, ore por mí, me falta amor por mi prójimo, soy rebelde, faltante de Dios, o a Dios, algo así. Dalia Saldívar, amén, seamos ejemplo, Dios le bendiga, amén. Ok, muy bien Karina López, nomás espero que no traigo pluma aquí ahorita, pero vamos a estar orando, y verás que primeramente Dios va a tomar el control de tu vida, pero acuérdate que tienes que tocar el manto, también tienes que humillarte y decirle Señor, y reconocer delante de Él que eres falta, porque pues no somos perfectos, todos nos equivocamos, todos cometemos errores, pero lo importante es que Dios en su presencia y en su sentir de su Espíritu Santo, Él nos ayuda a reconocer nuestras fallas, nuestras faltas delante de Dios. Mientras tanto, ¿verdad? Estamos buscando de Dios, porque si soltamos, te lo digo por experiencia, porque cuando nosotros soltamos, no podemos hablar de algo que no hemos experimentado. A mí me ha pasado que hay momentos en que por ciertas cosas ando para allá, ando para acá, y que esto y que el otro, no oro. Y empieza mi carne, porque de por sí yo soy de un carácter muy recio. Yo era como antes, como dicen, como ese cerillito, ¿va? Que apenas los rozas y pum. Y Dios ha cambiado mucho en mi vida, ha cambiado muchas cosas. Dios ha controlado muchas cosas de mí. Entonces, pero sí tengo que estar orando, tengo que estarle agradeciendo a Dios, pidiéndole perdón por mis fallas constantemente, porque, híjole, si dijeras, muchos que han de decir, si te levantas en la mañana y eres perfecto, gloria a Dios, pero aún ahí dice la palabra que se tienen que cuidar, ¿verdad? Se tienen que cuidar. Entonces, pero yo soy una persona que cuando menos pienso, híjole, ya la regué. Y más si no oro. Y más si no oro, porque empieza mi carne a todo lo que da, a todo. Entonces, si es necesario, Carolina, que en tu cuarto y en tu recámara, ¿verdad? Empieces a poner un ambiente de la presencia de Dios, que tú empieces a provocar, porque fue lo que provocó esta mujer, ¿verdad? Al ser esforzada, ella fue y buscó a Jesús, fue y tocó el manto. Entonces tú tienes que provocar el Espíritu de Dios ahí en tu recámara, en un lugar donde tú digas, aquí nadie me va a molestar. Tomarte ese tiempo, es como una cita con el Espíritu Santo,
y empezar a platicar con él, a dialogar, así como cuando hablas con tu mejor amiga, no sé, con alguien de confianza, de tu gran confianza, y empezar a platicar con él, a dialogar, decirle, mira, Señor, pues estoy aquí, vengo buscando tu presencia, vengo buscando tu perdón, vengo buscándote totalmente a ti, y empieza a platicar con él. Verás que cuando termines, hijo, le vas a sentir una paz tremenda, pero claro, tienes que ser bien sincera y tienes que ser bien, pero bien consciente y tener esa confianza y esa certeza de que el Espíritu de Dios te está escuchando, ¿sí? Y no dudes de que Él está ahí, porque el Espíritu Santo es bien especial, Él es bien lindo. Él no le dice que no a un corazón contrito y humillado, a un corazón sincero. Y ese es mi consejo que te doy. Y pues vamos a seguir adelante y vamos a estar orando ahorita también, no te preocupes. Y verás que Dios a través de su Espíritu Santo va a estar tomando el control, pero tú tienes que tomar ese espacio entre tú y el Espíritu Santo. Amén. Déjeme doy saluditos. A ver, vamos a ver. Nuestra hermana Leticia Ruiz dice, Dios te bendiga, mi hermana Carla, Dios le bendiga, mi hermana. Felicidades y bendiciones para tu hijo. Gracias, mi hermana Leti. Nuestra hermana Hilaria Sánchez, Dios le bendiga, mi hermana. Bendiciones, buenos días, hermanas de Mujeres Fuertes en Tiempos Difíciles. Saludos cordiales para todos ustedes. Amén. También saludos para usted, dice Susana Castillo. Buenos días, hermana Carlita, Dios te bendiga. Igual, pastora Susi, Dios me la bendiga. Y dice Pedro Gutiérrez, Dios bendiga a este varón, Dios lo bendiga grandemente, ¿da? Y buenos días, Dios le bendiga, hermana, excelente testimonio. Saludos y bendecido día. Igual para usted, mi hermano. Nuestra hermana, a ver, nos dice nuestra hermana Hilaria, mi papá, que en gloria esté, solo aguantó un año, hermanas, y me dijo, ya cancelé todo, y a la semana falleció muy tranquilo. Sí, amén, mi hermana. También mi papá se quedó dormido después de la oración. Sí hubo una lucha, déjenme comentarles aquí, sí hubo una lucha, porque el enemigo no descansa, el enemigo no duerme, pero nosotros vimos la victoria de Dios, porque les digo, él se quedó dormido, estaba hasta porque mi papá ya estaba amarillo, porque la gente así pierde su color, se puso chapeteadito, agarró color y estaba así como tibiecito, calientito, como cuando te pones una cobijita y te pones así calientito, y pudimos ver la mano de Dios bien tremendamente. Y otra cosa, que cuando pasa eso, al siguiente día nos hablan de que ya estaba su riñón, y pues tuve que hablar con el doctor y decirle pues que ya había fallecido, pero Dios todo lo hace perfecto. En su momento me sentí así como que, wow, ya estaba su riñón, pero al mismo tiempo sentí la paz de Dios, sentí una paz, hermanas, que dije, wow, o sea, Dios no se equivoca, porque a lo mejor hubiera batallado con el riñón, o a lo mejor en cirugía hubiera pasado algo peor, y qué mejor que entregarlo, ¿verdad? En ese momento entregarlo, tener ese espacio con él, o sea, fue algo bien bonito, o sea, fue algo que fue como una cita con Dios, y él estaba ahí con nosotros, o sea, abrazándonos, dándonos ese consuelo ya de que él ya iba a partir, pero que él estaba con nosotros, o sea, que él se quedaba con nosotros. Mi papá, él iba a la presencia de Dios, pero su espíritu estaba ya ahí con nosotros, y hasta ahorita, o sea, puedo decir que Dios no nos dejó, porque hasta ahorita no hay mi mamá, Dios la bendice bien tremendamente, es una mujer que ella trabaja para Dios, y así como ella trabaja, Dios la sostiene, Dios le provee, y no necesita tener un empleo, o sea, ella trabaja para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Que dice la hermana, nuestra hermana Lucy, Dios te bendiga, Carlita, bendiciones. Mari González, Dios te bendiga, Marisela. Buenos días, Dios te bendiga, sister. Está loca la Marisela.
Y luego dice Frida Torres, bendiciones. La pastora lo está viendo. Betty Piñón Zapata, bendiciones. Dios les bendiga, mis hermanas. Y pues a los que no me han salido aquí, Dios les bendiga también de igual manera, donde quiera que estén. Y sí, es algo bien tremendo, ¿verdad? Saber lo que acontece a través de cada situación. Entonces, yo quería mostrarles estos puntos que yo había visto, ¿verdad? Analizado, que pasó antes. ¿Quién era ella antes de tocar el manto? ¿Verdad? Era una mujer que era afligida, azotada, ¿verdad? Por su enfermedad, que duró por 12 años, que era el flujo de sangre. Imagínense cómo ha de haber estado ella, bien pálida, ojeruda, con muy poca fuerza para caminar. Ay, no ha de haber sido desesperante para ella. Y el segundo fue rechazada y la consideraban impura, ¿verdad? Porque pues tenía su periodo, no se le quitaba, entonces en ese tiempo pues la consideraban impura, algo que no, así como muchos en este tiempo, ay, no te me arrimes. Entonces, y el tercer punto dice, no fue reconocida. Y lo puedo decir que no fue reconocida porque cuando ella tocó el manto, que Jesús dijo, alguien, ¿quién me ha tocado? Y dijeron, ay, no, Señor, nadie te tocó, la gente te oprime, o sea, no hicieron nada entre la multitud. Qué triste, ¿verdad? Aún los discípulos, en vez de decir, ay, a ver qué pasó, ¿por qué lo dice, Señor? No, ay, no, la gente, todavía dudaron también ellos. Porque aún dentro de la iglesia hay gente que duda. Hay tristemente gente que duda, que tú estás pasando por una situación y en vez de orar por ti, en vez de no preguntarte, simplemente, hermana, por lo que estés pasando, voy a orar por ti. Que el Señor sea tomando el control de lo que tú estés pasando, lo que tú estés viviendo. Así de fácil y sencillo, no hay más, no tiene por qué venir y uno darle explicaciones o comentarle la situación, porque yo ahorita te voy a decir por qué. Porque Dios pone las personas indicadas para evitar problemas. Y luego, después de que tocó el manto, que es lo más importante y lo mejor de esta palabra, que dice, fue sana, ¿verdad? Fue sana. Su dolor tuvo fin. Y lo mejor de todo, que fue reconocida por Jesús, la llamó hija, ¿verdad? Fue libre, fue salva. ¿Por qué? Porque hubo una acción de fe. Hubo una acción de fe, porque ella fue valiente y esforzada. Valiente, ¿por qué? Porque dejó atrás el que dirán. Dejó atrás el que la miraran mal, ¿verdad? Y esforzada, ¿por qué? Porque pues yo me imagino que tuvo que moverse de donde estaba ella a donde estaba Jesús. Imagínense atravesar entre la multitud, que no la fueran a pisar o hacer algún daño. O sea, ella fue valiente. Y es una mujer que nos da mucho ejemplo, porque a veces, y sí, porque a veces puede pasarnos. A mí también el Señor así como que me hablaba, y nos habla a todos, a veces por ciertas situaciones. Yo entiendo que hay momentos que en sí no dejamos de asistir a la iglesia por ciertas situaciones que dices, bueno, ahí sí no puedo ir a la iglesia. Pero hay cosas que a veces, ay, no, es que no tengo ganas de ir. Y luego si voy a estarle viendo la cara a fulanita. O, ay, no, es que la misma predica. Eso no es ninguna justificación, ningún argumento, ningún pretexto. Porque tú vas a buscar la bendición, tú vas a tocar el manto. Si tú quieres tu milagro, si tú quieres ver la gloria de Dios, tú lo tienes que provocar. Tienes que ser como la mujer del flujo. Tienes que ir, tienes que provocar, tiene que haber esa acción de fe. Porque quieres que suceda, pero pues si tampoco no lo provocas. Y en serio, hermanos, a mí Dios me sacudió con esta historia. Y con esta historia. Porque habla mucho, o sea, es una mujer que nos muestra mucho, que fue despreciada y todo lo que tú quieras,
Pero aún eso no lo detuvo. A lo mejor también en tu ministerio ahorita sientes que estás estancado porque a lo mejor has puesto oídos en gente que no debes. Pero hay algo bien importante que quiero darles este punto a todos. Ahí fueron ella y Jesús. Porque ella no buscó la ayuda de nadie más. Su meta, ay, perdón, se me cayó mi reloj. Su meta, su propósito, su punto delante de ella era Jesús. Y es algo que todos tenemos que aprender en este tiempo que nos ha costado trabajo. Sí, hay hermanos en la iglesia, Dios los bendiga. Hay hermanos que Dios los usa tremendamente, Dios los bendiga. Hermanas, Dios los bendiga. Pero nuestra intimidad y nuestra confianza tiene que ser solo en Jesús. Nuestra relación solo tiene que ser Jesús y nosotros. Porque el hermano te va a fallar. El hermano puede ser, tremendamente, pero acuérdate que la obra es del Espíritu Santo. Y Él se va a mover en quien Él plazca y como Él le plazca. Pero la obra es del Espíritu Santo. Nosotros no dejamos de ser humanos. Yo puedo ahorita profetizarte, pero no soy yo. Puedo darte una palabra, no soy yo. Y yo lo que te estoy hablando es palabra de Dios. Y Dios me habló a través de su palabra. Y Dios te va a hablar a través de su palabra. A través de una adoración. Sí, de que Dios usa a personas, sí las usa. Pero recuerda, porque yo noté algo que dije, wow, qué tremendamente, la gloria es para Dios, no para el hombre. Y ella vio la gloria porque vio a Jesús. Ella no nomás tuvo un milagro, vio la gloria que es Jesús. Sí que hay gente capacitada, que hay gente preparada, sí, y no lo voy a negar. Pero aquí el mero bueno de todo es Dios, su Espíritu Santo. Y si tú necesitas ayuda, yo te voy a decir, primeramente corre a Dios. Primeramente corre a Dios porque Él te va a poner las personas indicadas. Fue lo que yo hice. Primeramente corrí a Dios, toqué el manto. Y el Señor mandó a la persona indicada para hablar conmigo. Porque Él conoce los corazones de todos. Ante la presencia de Dios no hay nada oculto, hermano. Así tú tengas 20, 30 años, 40 años en la iglesia, tu corazón delante de Dios está abierto. Y te lo puedo decir porque aún aquí lo muestra la palabra, porque el Señor andaba con sus discípulos. Pero Él dijo, yo sentí que salió un poder de mí. ¿De quién salió el poder? De Jesús. ¿Quién la reconoció? Jesús. ¿Quién le dio su salvación? Jesús. Solo Él y nadie más. Y yo no digo que no platiques, que no, sí, hermanos, tenemos que estar en unidad y tenemos que tener amor porque tenemos que ganar a esas almas y esas almas tienen que ser abrazadas, tienen que ser protegidas. Porque el enemigo, usted acuérdese que cuando uno viene, uno recibe más ataques y vienen muchas cosas porque el enemigo no lo va a soltar, pues si ya lo tenían sus garras, ay, ¿cómo que me lo van a quitar? Pero aún mayor es el poder de Dios, por eso dice que tenemos que amarnos los unos a los otros y venir a misericordia, pero sobre todo tener una intimidad con el Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué? Porque solamente Él es el que nos va a guiar, porque solamente Él nos va a guiar a la verdad y a la justicia, verdad y justicia. Cuando el Señor la reconoció, le hizo justicia. Y todavía la llamó hija. La llamó hija. Entonces, esto es algo bien importante. Y fíjese, lo puedo decir que fue reconocida en su totalidad. ¿Por qué? Porque está su historia en el libro de Mateo, en el libro de Lucas y en el libro de Marcos. Fueron reconocidos todos ellos que fueron sanos. Y no era que Jesús los anduviera buscando. No. Ellos fueron a buscar a Jesús. Ella escuchó y siguió.
Yo sé que en este tiempo a lo mejor ahorita hay muchos que han escuchado y no quieren saber, porque sí venía eso a mi mente. Hay muchos que están pasando por situaciones bien difíciles, que tienen a lo mejor a un familiar enfermo y tú les vas y les dices, es que Cristo puede hacer un cambio en su vida, Cristo lo puede sanar, y están con su corazón de que pues no quieren, pero hay algo bien importante que yo también notaba en esta historia, que Jesús fue preparando, o sea, al escuchar a ella de Jesús, ella fue preparada para ser impactada, porque fue impacto lo que ella recibió. Ella fue impactada por lo que ella estaba escuchando que hacía Jesús. Entonces, no es que no quieran, es que simplemente no ha llegado ese impacto. No han sido impactados en su totalidad. ¿Por qué? Porque les falta un encuentro con Jesús, les hace falta un encuentro con el Espíritu Santo. Entonces, no nos sentamos mal, hermano, y tampoco se enoje porque, es que hay que ser misericordiosos. Me hacía sentir de la misericordia, que ella fue preparada con estar escuchando. Entonces, usted hace su trabajo con ir a hablarle a esa persona, va a venir otro hermano, va a hablarle, va a venir otro hermano, va a hablarle, hasta que ese impacto provoque en su vida, ese conocer, esa necesidad, va a suceder. Va a suceder. O sea, esto se manifiesta en muchas áreas, tanto como nuestra vida espiritual, tanto como nuestra vida personal, porque les comento, yo estoy esperando algo que yo le he pedido a Dios, y yo tengo más tiempo que la mujer de flujo. A lo mejor también hay hermanos que me han de entender, que ya tienen años, pero también Dios me hacía entender, si está dentro de mi voluntad, lo voy a hacer. Y si no está dentro de mi voluntad, no lo voy a hacer. Porque Dios se mueve como a Él le place, no como nosotros queremos, porque Él es Dios. Entonces, el punto importante es que va a suceder, pero conforme a la voluntad de Dios. Entonces, yo sentía como que no nomás alguien estaba esperando, no nomás yo estaba esperando esa respuesta, sino que hay varios hermanos, hermanas que estaban esperando una respuesta. Y esto te digo hoy, va a suceder, pero conforme a la voluntad de Dios. Y también algo bien importante que tenemos que ser conscientes de que nosotros tenemos que provocar. Tiene que ver esa acción de fe. Tiene que ver esa acción de fe en nuestra vida, ¿verdad? Y aún si Dios, hermanos, si Dios cumple tu milagro, Dios obra en ese milagro que tú estás, sé de testimonio rápido. Abre tu boca, decláralo. Sé de testimonio para otros demás, porque eso tiene que impactar. La mujer de flujo fue de impacto. Los otros milagros que Jesús hizo fueron de impacto, pero porque hubo quien hablara, porque hubo quien lo dijera. A ver, dice Vero, necesito más fe en mi vida. Mis problemas me han acabado en la tristeza. Es la tristeza realidad. Es la triste realidad. Ok, Vero. Dios te bendiga, Vero. Dice, perdón, quisiera... ok, muy bien. Laura García. Amén. La obra es de Él. Hermosa palabra. Dios te bendiga, mi hermana Laura García. Marta Quiroga. Dios te bendiga, hermana. Cierto, lo más lo más complicado, mucha gente no quiere nada con Dios, nadie quiere pagar el precio. Así es, mi hermana. Ahorita en este tiempo estamos en un tiempo que la gente, y no es porque la palabra de Dios no se haya esparcido, no es porque la palabra de Dios no se escuche, simplemente es que no ha habido un impacto. ¿Se acuerdan aquella vez que les hablaba el tema donde nos hablaba la palabra del Señor, donde nos habla la palabra del Señor, que dice que muchos serán los llamados, pero pocos serán los escogidos? Sí, porque a muchos les vamos a hablar y muchos les vamos a predicar, pero no a todos los va a impactar.
No a todos les va a impactar en ese momento. Puede ser que en ese momento, a lo mejor más dale adelante, porque dice que muchos son los que van a sembrar, ¿verdad? Muchos van a poner su semillita, hay otros que van a venir a regarla y hay otros que pues van a sacar el fruto. Pero es porque es un trabajo, o sea, todos estamos para trabajar aquí. En el poco tiempo que tengo, he aprendido, porque yo antes sí decía, ay, en serio, hermanos, yo me frustraba. En serio, yo me frustraba. Yo decía, es que cómo puede ser posible que no quieran nada con Dios. O sea, están viendo su vida y que está fea su vida y no quieren venir a Dios. O sea, tristemente, pues tienen una vida bien miserable y todo. Yo decía y pensaba y yo decía, Señor, pero cuando el Señor me ayudó a aprender, y porque todavía estoy en ese proceso, porque les digo, estamos en un caminar de aprender de la noche a la mañana, no vamos a ser los grandes cristianos del mundo. ¿Por qué? Porque todavía dentro del cristianismo hay hermanos que tienen 40, 50 años, que están en su proceso de aprendizaje, hermanos. Nadie va a ser perfecto, y cuídese aquel que ya se cree perfecto, porque acuérdese que la palabra no lo dice, perfecto solo uno, y ese es Dios. Nosotros vamos en el proceso para santificarnos y ser perfectos, para ver el rostro de Dios. Dice ella, ok, muy bien. Entonces, para terminar, acuérdese eso, vamos a leer este versículo rapidito, y vamos a cerrar con oración. A ver, que aquí ya me compré de estas tiritas para no estar batallando, porque, ay, Dios mío, a veces sí se le pierden a uno los... Fíjese lo que dice en Mateo 7. Dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. ¿Qué dice? Pedid y os dará, buscad y hallaréis. ¿Qué fue? Todos los que vienen aquí en Mateo, muchos buscaron y encontraron. Entonces, una de ellas fue la mujer de flujo, ¿verdad? Que buscó a Jesús, tocó su manto y ella fue salva. Vamos a terminar con esta oración. Amén. Bendito Padre Dios eterno, te damos la gloria, te damos la honra, Señor. Mira, Padre, tú conoces cada una de las necesidades, Señor. Tú conoces, Padre, que estamos en un tiempo, Señor, en un tiempo regresivo, Señor, donde están corriendo los segundos, los minutos, Señor. Pero mira, sabemos, Señor, y que tenemos que reconocer que no somos perfectos, que estamos en tu caminar, que cometemos errores, que a lo mejor no hay amor en nosotros como tú quieres que haya para amar a nuestros prójimos, Señor, pero ayúdanos, Padre, ayúdanos a aprender a amar, ayúdanos a aprender, Señor, a ser como tú quieres que nosotros seamos, Señor, y ayúdanos, Señor, a reconocer que si te fallamos, Padre, venir delante de ti, y que aún en nuestros procesos, Señor, pasemos lo que pasemos, tenemos que correr a ti y tocar tu manto, Señor, para poder recibir, Señor, ese pronto auxilio, ese pronto socorro que viene de parte de ti, Señor. Ponga las necesidades, Señor, de todo aquel hermano que está pasando, Señor, por ese proceso, Señor. Ha venido la duda, han venido malas decisiones a su vida, o están pasando por adversidades, Señor, pero hoy tú nos dices, Señor, que vayamos corriendo y toquemos tu manto, Señor, que toquemos tu manto, porque tú nos estás dando esa oportunidad, Señor, de tener esas nuevas fuerzas, de tener esa nueva relación contigo, de tener un nuevo encuentro y fresco con tu Espíritu Santo, de tener ese espacio íntimo solo contigo, Señor, donde solo seamos usted y nosotros. Te doy gracias por la vida de cada uno de mis hermanos y mis hermanas que escucharon esta palabra, Padre. Que tú seas fortaleciéndolos, Señor. Que esa respuesta que ellos están esperando sea delante de ellos, Padre. En tu nombre precioso, Jesús. También, Padre, pido en oración, Señor, por nuestro hermano Héctor y nuestra hermana Carmen, ya que ellas están pasando, Señor, por una adversidad, Padre. Yo te pido por mi hermano Héctor, Señor, que tú le des esa paz y que tú le des la certeza, Señor, de que tú tienes todo bajo control,
control, Señor, que de tus manos, Señor, no se sale nada, que a lo mejor a nosotros como humanos sí, Señor, porque vienen nuestras emociones, hay una revolución en nuestros sentimientos, Padre, porque lo puedo decir por experiencia, pero también puedo testificar dándote la gloria a ti, Señor, que tú tomaste el control, que sigues tomando el control. Bendícelos, fortalécelos, Señor, en tu nombre precioso, Cristo Jesús. Amén y amén y amén. Dios me los bendiga, mis hermanos. Nos estaremos viendo, primeramente Dios, este mes que entra, en el último miércoles. Y recuerden que Cristo viene pronto. Y un abrazo y un beso. Hasta luego, Dios los bendiga. Bye bye. Gracias por quedarte hasta el final del programa Mujeres Fuertes en Tiempos Difíciles. Si quieres comunicarte con nosotros, puedes hacerlo a través de Facebook. Búscanos como Mujeres Fuertes en Tiempos Difíciles. También puedes comunicarte al teléfono 656-850-7543. 656-850-7543 con la pastora Iracema Guzmán. ¿Perdiste alguno de nuestros programas? Puedes verlos a través de Spotify. Busca como Chequina Podcast 95.1 FM o también a través de YouTube como Chequina Radio 95.1 FM. Recuerda, este fue tu programa Mujeres Fuertes en Tiempos Difíciles. Nos vemos y que Dios te bendiga. Es aquella que sufre caídas, pero se levanta sana sus heridas y no vuelve a dar un paso atrás. Eres tú esa mujer valiente. Roto estaba mi corazón, pero tu mano me rescató. Del polvo yo volví a nacer. La salvación en ti encontré. Tu amor no puedo expresar. Te seguiré por la eternidad. En tu gracia caminaré. En libertad siempre viviré. Sí, en ti, en ti, en ti soy libre, sé exaltado, sé exaltado. Tu amor, tu amor, tu amor no se acaba. Oh, oh, oh. Tú mismo estás en mí, no hay nadie en tu lugar. Te necesito, Dios, eres mi libertad. Oh, oh, oh. Oscuridad, su luz siempre me guiará.